Ok. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta clase, la número 13 del curso de ADI, del segundo semestre, del primer semestre de 2021, donde vamos a comenzar a ver este último tópico que, desde el punto de vista de cálculo, es bastante pequeño para el certamen 1, ya que se trata de estadística multivariable. Sin embargo, es una materia que es un poco distinta a lo que ya hemos visto, ya, porque vamos a como retroceder un poco hasta el cálculo de probabilidades y vamos a añadir entonces más variables. Ya va a haber más de una variable, para ir entendiendo algunas cosas que son relevantes para poder adquirir ciertos conceptos que vamos a utilizar para inferencia, para complementar la inferencia, y luego para la segunda parte del curso que corresponde a análisis de modelos, porque aquí ahí se ocupa harto estadística multivariable. Entonces, rápidamente, el objetivo de la clase de hoy, ya que es una clase introductoria y donde vamos a revisar conceptos como bien generales, ya, y luego vamos a aprender a calcularlos. Lo primero es aprender los conceptos, es revisar los conceptos generales que describen las probabilidades de eventos. Vamos a volver atrás hasta las probabilidades. Y en este caso vamos a los conceptos generales cuando, en este caso, existe más de una variable aleatoria en estudio. ¿Ya? Cuando son más de una variable aleatoria, ¿qué pasa? ¿Ya? Y básicamente nos vamos a centrar en reconocer el problema a abordar. Ya primero saber cuándo nos enfrentamos a este tipo de problemas, cuando evaluamos probabilidad de efectos donde participa más de una variable. Identificar los aspectos relevantes cuando queremos calcular probabilidades con estas condiciones. Conocer y utilizar indicadores que permitan evaluar dependencia, que tiene que ver con la segunda parte cuando estamos hablando de cálculos, y luego aplicar los conceptos a resolver los problemas de interés. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la parte de acá. Primera parte que corresponde a los conceptos asociados a los cálculos que vendrán más adelante. ¿Ya? Entonces, el ejemplo. Primero, ejemplo que nos va a ayudar a entender, que básicamente va a permitir responder al primer objetivo, que es reconocer el problema a abordar. Entonces, voy a darles dos ejemplos. Uno que es muy sencillo, que es acá, y luego que es igualmente sencillo el segundo, pero que está en Excel, ¿ya? Y que tiene harto número para que vayamos como revisándolo, ¿ya? Entonces, básicamente, el ejemplo que les voy a dar es: consideren un caso de un proceso que extruye plásticos para fabricar una pieza rectangular. ¿Ya? Si les suena rara la palabra extruir, fundamentalmente lo que hacemos es, extruir es cuando tienen ustedes una pasta líquida, por ejemplo, líquida, y entonces lo ingresan a un molde a una determinada presión. ¿Ya? Entonces esa pasta líquida que ingresa a un molde, entonces toma la forma del molde, se enfría, ¿ya? O se produce la reacción de polimerización, entonces se produce un plástico, ¿ya? Y entonces básicamente este plástico rectangular, para hacerlo sencillo, luego nosotras y nosotros lo medimos. ¿Ya? Y vamos a medir en este caso las dimensiones X y la dimensión Y. ¿Ya? Eso es el proceso. Entonces ese es el proceso de extrusión que vamos a analizar. Entonces, para su aceptación, ¿ya? La pieza que fabricamos debe tener ciertas dimensiones, ¿ya? Que están determinadas por un determinado rango, ¿ya? Y ese determinado rango está comprendido por un Rx y un Ry, rango de X y rango de Y. ¿Ya? Entonces, básicamente la idea es describir formalmente cómo se obtendría una probabilidad de que la pieza fuese aceptada. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente, lo que yo les podríamos poner acá, vamos a ponerlo bien, Y y X para que quede igual al dibujo de abajo. Entonces, formalmente, si quisiéramos ahora calcular qué tan probable es que la pieza que estamos diseñando sea aceptado, lo que tendríamos que calcular es la probabilidad de aceptación de esta pieza, y que independientemente de la ecuación del modelo de probabilidad, ¿ya? Vamos a dejar esto, aceptación ahí, independientemente del modelo de probabilidad, que vamos a definirlo simplemente como F, ¿ya? Da igual, lo que tendríamos que calcular es la probabilidad de que el X pertenezca a un rango de aceptación al mismo tiempo y, ¿ya? Que el Y también pertenezca a ese rango de aceptación. Así lo describiríamos de manera formal. La probabilidad de que X pertenezca a un determinado rango y al mismo tiempo, o sea, para la misma pieza entonces, que Y pertenezca al rango. Porque, claro, si tenemos una pieza que cumple en el largo, pero no cumple en el ancho, no sería entonces aceptada. ¿Ya? Entonces, imaginémonos, ¿ya? Que tenemos una posibilidad de
de datos, disponibles. Imaginémonos que entonces tenemos piezas, y entonces en esas piezas que hemos colectado de manera histórica, tenemos 1000 o no sé, 10.000 piezas que hemos colectado de manera histórica. A cada una de estas piezas le medimos su ancho y su alto. Entonces cada una de estas piezas que tenemos acá tiene información disponible. Entonces, por supuesto, para calcular la probabilidad de aceptación, tendríamos que ser capaces de aprender a utilizar estos datos. Pero ahora, notar que estos datos aparecen al mismo tiempo, porque corresponden a características para una misma pieza. ¿Ya? Y esas dos características, en su conjunto, generan esta probabilidad de aceptación. ¿Ya? Entonces, estos datos que están acá nos van a ser nuestro punto de partida. Y primero, como punto de partida, vamos a recordar lo que sabemos, ya para luego intentar responder de manera más específica a esta pregunta, ya de aceptación. Entonces, lo primero que vamos a decir, que es la revisión de lo que sabemos, ya, es que las variables aleatorias, recordar, tienen espacios muestrales. Y cada una de estas variables aleatorias tiene su espacio muestral, ya que tiene que ver fundamentalmente con el límite o el rango donde yo espero encontrar todos los valores, ya, del largo y del ancho. Entonces, recordar que la probabilidad de ocurrencia de un evento, que es un caso particular dentro de un espacio muestral, por ejemplo, la probabilidad de que X pertenezca a un evento, recordar que estaba dada por esta ecuación que está acá, ¿no es cierto? Donde tenemos, si es que el evento corresponde a un rango, que es básicamente lo que estamos observando en el caso anterior, entonces esa probabilidad se puede calcular como una integral. Y esa integral es en unos límites que están dados por estos límites del evento, y la función que integramos corresponde a la PDF de la variable aleatoria. ¿Ya? Y esa PDF de la variable aleatoria, recordar que le llamábamos normal, o su equivalente cuando, bueno, normal, la cual puede ser calculada con la distribución Z o aproximadamente con la distribución T. Pero si no era normal, si era sesgada, aplicaba lo mismo. Era una integral dentro de una función. ¿Ya? O sea, hasta acá creo que, y este correspondería, por ejemplo, al evento, ese rango. Y esta área, recordar que correspondía a la probabilidad. ¿Ya? Entonces, si nos fijáramos en una sola de estas columnas, básicamente sabríamos cómo calcular una probabilidad, que correspondería a un área bajo la curva. Pero en este caso no tenemos un rango, que es una línea, para calcular un área bajo la curva, sino que cuando tenemos, ya en este caso, para esta variable aleatoria, teníamos entonces un rango que está representado por este Rx, que sería el rango este de aceptación, y tenemos también un rango en Y, que sería el rango de aceptación en Y. Entonces, si se fijan, antes, cuando tenemos una sola variable, el evento de una variable se define como un rango. Y cuando tenemos un evento, pero ahora en dos variables, correspondería a la intersección de ambos eventos, porque tiene que ocurrir al mismo tiempo que la pieza esté dentro de norma. Entonces, si queremos ver geométricamente la intersección de estos dos rangos, podríamos, por ejemplo, dibujar un eje X y un eje Y, que representan las correspondientes dimensiones, y entonces tendríamos, por ejemplo, el rango X, tendríamos el rango Y, y si ustedes recuerdan de geometría, cuando tenemos algo como esto, hacemos la intersección de estos dos rangos, lo que obtenemos es un área. Y entonces esa área representa el rango de aceptación de, al mismo tiempo, lo que pasa en X y lo que pasa en Y. ¿Ya? Entonces, como haciendo un spoiler, si nos vamos para atrás y tenemos un rango sobre el cual tenemos que integrar, y al integrar un rango, que es una línea, nos entrega un área, si ahora tenemos un rango que está comprendido, o sea, un evento que está comprendido como dos rangos intersectados, o sea, un área, cuando obtengamos una probabilidad, y por lo tanto integremos algo, lo que debería aparecer sería un volumen.
Porque la línea, rango, nos entrega un área bajo la curva. Y entonces si ahora, en vez de que el evento fuera descrito con una línea, está descrito como un área, que es la intersección de estos dos rangos, entonces lo que debiésemos pensar es algo que tiene ahora profundidad, volumen, diccionario. Ya, entonces, tomándose en cuenta, quisiéramos entonces esta analogía intentar ahora relacionarla con los datos que tuviésemos disponibles. Y para eso, como lo hicimos al principio cuando estábamos viendo el concepto de probabilidad, que ocupábamos un histograma, ahora vamos a hacer lo mismo. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo sería un histograma construido con dos dimensiones? ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a borrar acá un momento, volvemos a esta idea de que tenemos muchos datos históricos, y entonces como cada uno de estos datos históricos ya representa al mismo tiempo lo que pasa en una misma pieza con X y con Y, X2 y Y2 hasta la pieza N, cada una de estas dimensiones, entonces lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, generar clases para X. Y entonces tendríamos distintas clases para X, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 10 clases para X. ¿Recuerdan para cuando hacemos histogramas que las clases representan unos subconjuntos, unos espacios que en total forman el rango completo de la data? Entonces, por ejemplo, tendríamos la clase 1 para X, que está compuesto entre, por ejemplo, X0 y el rango X0 y X1. Luego tendríamos la clase 2 para X, que está compuesto este X1 y X2. Y así, hasta la clase 10 para X, que está compuesto en este caso como un intervalo entre X9 y X10. Ahí estaría. Y lo mismo podemos hacer para Y, porque podemos hacer esto por columnas distintas. ¿No es cierto? Entonces tendríamos la clase 1 para Y, y aquí estaría Y0 hasta el Y1. Y aquí hasta el final para la clase, por ejemplo, 10 de Y, que estaría compuesto por, en este caso, el Y9 y el Y10, los límites de cada una de las clases. O sea, estos básicamente serían como límites superior, en este caso sería el superior de Y, acá estaría el inferior de Y, en X sería el inferior de X, y acá estaría el superior de X. ¿Ya? Y una vez que tenemos esto, como la idea es ir contando lo que pasa, ahora podríamos entonces esto mismo que yo les estoy mostrando acá, estas clases que están acá, ¿cómo se llama? Estas clases que yo les estoy mostrando como definidas, estos subconjuntos, lo voy a pegar acá. ¿Ya? Estos subconjuntos de las clases que les estoy mostrando, lo que podríamos hacer ahora es quizás ponerlo en un eje, X, Y. Entonces podríamos poner acá, sí, por ejemplo, el eje X y acá está el eje Y. Entonces cada una de estas clases estaría representada por estos límites. Entonces acá estaría la clase 1 de X hasta la clase 10 de X, y de la clase 1 de Y hasta la clase 10 de Y. Y entonces podemos observar que esto que ustedes están viendo acá genera pequeñas intercepciones. Por ejemplo, intersecciones que van, en este caso, para la misma clase X para todas las clases Y. Luego, lo mismo para la siguiente, y así sucesivamente. ¿Ya? Y una vez que tenemos estas intersecciones, ahora podemos tomar todos los datos que tenemos acá y preguntarnos cuántos datos caben en cada uno de estos cuadrados. Y entonces ahí podemos entonces anotar la frecuencia absoluta, y entonces un histograma, en esta forma de verlo ahora en dos dimensiones, esta es la frecuencia absoluta, sería básicamente, en vez de ser un gráfico de barras, sería un gráfico de barras, pero ahora con profundidad, así. Sería ahí, más grande, etc. Y ahí tendríamos entonces asociado un histograma que ahora es un histograma que tiene profundidad, porque al mismo tiempo estamos analizando la frecuencia que pasa en dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, si seguimos recordando, cuando teníamos un histograma en una dimensión, y entonces el número de datos lo tirábamos infinito, entonces lo que teníamos era una representación de esta forma que correspondía a una PDF. Muchas gracias, Vicky, por salir corriendo. ¿Ya? Y esa PDF era básicamente tomar la frecuencia absoluta, o la frecuencia relativa, perdón, frecuencia relativa, y dividirla por el delta X.
Y cuando n tendía a infinito, el delta x tendía a 0. Y entonces aquí teníamos una PDF, f de x. Entonces, haciendo la misma analogía, ¿ya? Si es que ahora tenemos un histograma en 2 dimensiones con las distintas clases definidas y por lo tanto estas barras en 3D que aparecen. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un delta x asociado a la distancia que hay entre cada clase en el eje x y un delta y que representa a la distancia que hay entre cada clase para y, ¿ya? Entonces, si ahora lo que hacemos es tirar n a infinito, o lo que es lo mismo, el delta x y el delta y a 0, para un histograma que tiene frecuencia relativa, partido por delta x, delta y, entonces lo que tendríamos ahora sería, en vez de una curva, tendríamos ahora una superficie. Y esta superficie ahora estaría definida como un f de x, y, porque cada altura de esta superficie se determina a partir de una combinación de x y, y esta que está acá sería la PDF para dos variables, y sería equivalente al histograma cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Y entonces, básicamente, cuando tenemos un histograma con un número infinito de datos, o sea, tenemos muchísimos datos y por lo tanto las distancias entre las clases son tendientes a 0, entonces esta función que está acá, que sigue siendo la PDF, ahora es una función que requiere 2 dimensiones independientes para darte la altura. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está acá es una superficie. Y cuando integramos en una determinada superficie, lo que obtenemos es ese volumen que ustedes están viendo acá, que está mejor dibujado de lo que yo puedo hacer. Este es un volumen. Y este volumen se obtiene como la integral, en este caso, de una función, que depende de 2 variables, x y. Y ahora, esta integral es en el rango de aceptación, o en general, en la intersección de los dos rangos que yo quiero. ¿Con respecto a qué? Con respecto a dx, y. ¿Ya? Y eso, formalmente, si recordamos que habíamos dicho rango de aceptación x y rango de aceptación y, que representa entonces, para nuestro problema, básicamente el límite en el cual nosotros sabemos que nuestra pieza va a ser aceptada, entonces la probabilidad de que x pertenezca a Rx y al mismo tiempo que y pertenezca a Ry se va a calcular como la integral doble de, da igual el orden, de y que pertenezca a Ry y x que pertenezca a Rx de esta función que depende de x e y, de x de y. Y entonces, esta va a ser formalmente la probabilidad de aceptación. ¿Cómo es esta función? No se preocupen por eso, porque esa función se calcula de alguna manera y la integral también se calcula de alguna manera. Numéricamente, ustedes van a usar Excel, van a usar MATLAB, o sea, esto no es relevante, ¿ya? Lo que es importante es el concepto, o sea, cuando tenemos, voy a cambiarle el color porque queda muy oscuro. Lo importante es el concepto. Cuando queremos calcular la probabilidad de un evento que ocurre simultáneamente en 2 variables, entonces tenemos que considerar al mismo tiempo las 2 variables. Y eso es equivalente desde el punto de vista matemático y geométrico a la integral doble. ¿De qué? De esta PDF. Y esta PDF, ojo, ¿qué define? Un histograma doble, el cual, ¿cómo se puede obtener? Con datos experimentales, pero con muchos datos experimentales de tal manera de que este histograma tienda a n infinito o los delta x, delta y a 0. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos la idea como básica, fundamental, que básicamente representa una probabilidad en 2 dimensiones. ¿Ya? Y entonces, básicamente, esta probabilidad sería aquella que dice que al mismo tiempo ocurre un evento en X y en Y, al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, sí, ahora, claro, si conociéramos la descripción de la PDF, ya que eso es otro tema, un tema matemático que no nos interesa ahora mismo, podríamos integrar. Pero si, básicamente, eso ya sería una parte como de numérica, de que aplicamos un método numérico, una regla de integración, lo que sea. ¿Ya? Pero, como les digo, más que el procedimiento de integración, la idea de la integración es lo que quiero que les quede.
¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, este es el concepto de probabilidad de, en este caso, dos eventos, en este caso, perdón, o mejor aún, de un evento que ocurre simultáneamente en X y en Y. Simultáneamente en X y en Y. ¿Ya? Y básicamente vamos a partir de eso a definir algunas cosas de este ejemplo. Entonces, vamos a definir un nombre que se llama función de densidad de probabilidad conjunta. Es una PDF conjunta. PDF conjunta. Y esa PDF es básicamente aquella función que cuando la integramos nos da la probabilidad de que las cosas pasen al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, en este caso, esta área ya estaría representada por una función de densidad de probabilidad conjunta. ¿Ya? ¿Y qué características tienen? Las mismas que tenían antes, ya para que no se confundan. Lo mismo que teníamos antes, solamente que ahora es una función que tiene más argumentos, eso es todo. ¿Cuáles son ellos? Primero, y esto, perdón, esto es súper importante, recuerden. Acá, por ejemplo, vamos a volver a trabajar con la normal. En este caso se llama normal multivariada. Pero básicamente hay otras distribuciones que son multivariables y aplica lo mismo. De hecho, cualquier función puede ser una distribución de probabilidad multivariada si cumple con las características que acá les muestro. Si da solo valores positivos, o cero, ¿ya? Que cuando integramos las X o N variables estamos, sobre las cuales estamos calculando la probabilidad, con respecto a cada una de ellas a sus respectivos espacios muestrales, la integral me tiene que dar 1, o 100%, como quieran, y finalmente que la función me permita calcular la probabilidad. O sea, que lo que yo obtenga se parezca a lo que estoy leyendo en el histograma, cuando el n tiende a infinito. Eso es todo. ¿Ya? Y ustedes pueden, de hecho, postular funciones. Como les comentaba, Carlos, un compañero de ustedes que está trabajando en un tema súper interesante, él me comentaba que había observado que existían como funciones de probabilidad que eran polinomios. Si es que cumplen estas características, sirven igual. ¿Ya? Entonces, ojo con eso y seamos como, expandamos la mente a más de la normal, aun cuando trabajemos siempre con la normal. ¿Ya? ¿Cómo se ve? Así, por ejemplo. Hay una distribución, en este caso, normal bivariada, que se llama, que depende de dos valores y cada valor entonces representa la altura de la PDF, que cuando la integramos obtenemos un volumen y ese volumen es probabilidad. ¿Ya? Entonces, el segundo ejemplo que quiero mostrarles, que ya tiene que ver un poco con el cálculo de cómo se hacen las cosas, ¿ya? Tiene que ver con, en este caso, ustedes mismas y mismos. Vamos a asumir que en el campus tenemos la distribución de altura de las y los estudiantes, ¿ya? La cual, una vez que tenemos muchos datos, la podemos caracterizar de acuerdo a una función de densidad de probabilidad, ¿ya? O sea, una PDF, FH. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la probabilidad de que los estudiantes se encuentren, y las y los estudiantes, se encuentren entre un determinado rango de altura? Entonces, nuevamente, como estamos haciendo un raconto para ir comprendiendo lo que pasa cuando tenemos múltiples variables, si es que nos fijamos en una variable, ¿ya? Y conocemos la PDF, fantástico, porque lo que hacemos es hacer la integral entre el límite para obtener entonces la probabilidad que nos están pidiendo. ¿Ya? Y les voy a mostrar a continuación un Excel, ya para que vayamos observando qué significa esto. Entonces, pensé que esto, ya, entonces, ahora sí. Ahora les voy a compartir mi escritorio. ¿Ya? Entonces ustedes deberían estar viendo un Excel. Aquí yo me pongo un recordatorio de revisar Excel adjunto porque ahora lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces ahora yo estoy acá. Se voy a hacer algo también que voy a abrir algo que me va a ayudar a ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo para que ustedes puedan ver todo. Entonces, vamos a esperar un momento que estoy conectando todos los dispositivos a ver si funciona. Perfecto. Está todo funcionando al menos hasta ahora. Entonces, voy a dejar... Ya, entonces, comencemos a trabajar con el ejemplo. Ya voy a intentar... perdón. Esto... Ahí sí. Ahí sí. Y voy a cerrar un poco acá porque quiero mostrarles las dos cosas al mismo tiempo. Entonces voy a poner esto acá. Perdonen aquí lo voy a dejar acá. Entonces les voy a mostrar al lado de este Excel.
Les voy a mostrar la pantalla. Eso es lo que estoy intentando hacer. Aquí estoy. Ya, acá estamos. Espero que lo vean ahí. Eso. Me cuentan si... a ver, ustedes en este momento debiesen estar viendo una pantalla con un Excel y al otro lado están viendo la PPT. ¿Sí? Hágame un dedito para arriba o lo que sea para yo quedarme tranquilo. Sí, profe. Bacán. Sí, profe, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias, Kenneth. Ya, entonces vamos a partir con nuestra idea. Miren, fíjense. Y creo que esto es lo más interactivo del mundo, así que si rayo acá, por ejemplo, va a aparecer ahí, así que súper bien. Ya. Entonces, ya que les estoy contando, que básicamente si tenemos una variable, ya, y queremos calcular probabilidades, esto ya hicimos el raconto, como yo les comentaba, pero ahora quiero que lo veamos numéricamente y como de manera discreta, si quieren. Ya, entonces, fíjense, vamos a hacer un cálculo de una probabilidad, ¿ya? Y esa probabilidad consiste en calcular cuál es no sé, la frecuencia en el infinito, la probabilidad de que la altura de las y los estudiantes del campus estén entre un determinado valor. Entonces, para hacer esto, yo requiero usar una PDF, ¿ya? Y esa PDF se puede calcular a partir de datos, por supuesto. Entonces, miren, les voy a mostrar acá los datos. Aquí estarían los datos, voy para arriba del todo. Ya, entonces los datos que yo les muestro acá son datos, seleccionar todo. Ya, los datos que yo les muestro en esta columna, perdón, en esta tabla, representa para cada estudiante información relevante asociada con su altura, peso y algo que ahora está completamente en desuso, pero que me sirve para el ejemplo, que es el coeficiente intelectual. ¿Por qué en desuso? Porque las inteligencias son muchas y el coeficiente intelectual mide solo una de ellas. Ya, pero lo voy a usar porque el ejemplo me sirve. Entonces, básicamente, esto lo que hay aquí es una columna que debiese decir estudiante, y aquí está para cada uno de los estudiantes y de las estudiantes los 3 datos. O sea, estos datos pertenecen a la misma persona. Para cada fila pertenecen a la misma persona. ¿Ya? Entonces, tenemos en total un número, la friolera de 1000 datos. O sea, es un número bastante grande, por lo tanto es una muestra muy grande y representativa de los 3000 y tantas personas que somos en el campus. ¿Ya? Casi un tercio de la población, un número muy grande. Entonces, básicamente, si queremos calcular la probabilidad de que las personas se encuentren en un determinado valor, podríamos usar una PDF, ¿ya? Pero también podríamos usar una aproximación. Una aproximación. Y esa aproximación podría basarse en la cantidad de datos que tenemos. Entonces, lo que podríamos hacer para calcular esta probabilidad, antes de integrar, por ejemplo, es que podríamos contar el número de personas que están en esa altura. Y entonces luego dividir por el número total de personas, ¿no es cierto? Porque eso es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa está directamente relacionada con la probabilidad, cuando tengo muchos datos. Y justamente acá, en el Excel, tengo 1000 datos. O sea, un tercio de los 3000 y tantos que son. Entonces, es un número grande. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar acá con el filtro y voy a seleccionar un filtro, ¿ya? Y este filtro lo voy a elegir de tal manera de que sea, en este caso, entre, por ejemplo, número de personas, que sea mayor o igual que, en este caso, el número que era 1,55, 1,55, y que sea menor o igual que 1,65, ya que sería el número que yo les estoy mostrando acá. Y eso me entregaría, con Excel, me entregaría el número de personas que están en esa condición, que en este caso sería, podemos contarlo allá abajo, si se fijan, 159 personas, perdón, 159 personas. ¿Ya? Entonces, solamente contando, ¿ya? Tenemos, sin hacer ninguna integral, tenemos 159 personas de un total de 1000 personas. O sea, la frecuencia relativa de estas personas es 15,9. 15,9%, eso sería la frecuencia relativa. ¿Ya? Y ojo, como tomando en cuenta que estamos con 1000 personas, que es un número grande para la población que tenemos, esto debiese parecerse mucho a la probabilidad. ¿Ya? Entonces ahora veamos, ahora desde el punto de vista de la integral. Entonces ahora vería la integral. Entonces para eso me voy a ir, por ejemplo, a los datos, ¿ya? Y
su profe ya había hecho algunos cálculos previos, ya, porque este Excel tiene harto trabajo que se los voy a compartir para que no se preocupen. Y entonces lo que yo hice acá primero fue hacer un histograma. Entonces tomé a las 1000 personas y le hice un histograma de altura, peso y el último que está acá, que es coeficiente intelectual. ¿Ya? Y entonces, si me voy al histograma de altura, voy a observar que la distribución de los datos sigue una forma normal. ¿Ya? Es una campana. Puedo verlo por frecuencia, en este caso absoluta, que es la que está representada con las barras, y también puedo verlo con la frecuencia acumulada, que tiene esta forma de S, que es característica de la distribución normal. Entonces podríamos decir, como se parece a una distribución normal, voy a asumir que es una distribución normal. Existen test de hipótesis para comprobar esto, ¿ya? Que van más allá de lo que vemos en este curso, ¿ya? Pero si les interesa saber más, me pueden preguntar por interno y yo les puedo dar bibliografía para aplicar estos tests, que básicamente es a partir de un histograma, suponer una distribución y luego comprobar. ¿Ya? Entonces, asumamos que es una distribución normal. Entonces, para estimar una distribución normal, ¿ya? Entonces, si se fijan ahora a la derecha de su pantalla, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a, asumiendo que existe una distribución normal, ¿ya? Entonces, para calcular la distribución normal, podríamos usar la distribución Z. Y para calcular la distribución Z, requerimos dos parámetros. ¿Cuáles son ellos? Sería X, bueno, en este caso, si es la distribución de altura, sería H menos mu de H partido por sigma de H. ¿Ya? Entonces, si usamos la distribución Z, para poder hacer cualquier cálculo necesitamos este parámetro, que sería la media poblacional de la altura y la desviación estándar, STD, de poblacional también de la altura. Entonces, teniendo esa info, yo podría calcular probabilidades integrando, en este caso con la distribución Z. Entonces, tomando en cuenta que tengo 1000 datos, el promedio de los 1000 datos voy a asumir que es igual a la media poblacional. Y la desviación estándar de los 1000 datos voy a asumir que es la poblacional. ¿Ya? Y entonces, esto es lo que ustedes pueden ver acá. Ya, en este caso sería la varianza, si ustedes se fijan, puse varianza muestral, lo voy a poner un poco más grande. Entonces, para la altura, tengo el promedio, que voy a asumir que es la media, la varianza muestral, que voy a asumir que es igual a la poblacional, y la desviación estándar, que sería la raíz de la varianza. Y entonces con esto puedo construir los zetas. Entonces, para calcular la integral ahora, ya no hacerlo contando, que era lo que hice antes, sino que calcular esta probabilidad, lo que tendría que hacer sería entonces integrar entre z de 1,55 y z de 1,65, o sea, cuando h vale eso y cuando h vale eso, ¿no es cierto?, de la distribución z de z. Y eso sería equivalente a la probabilidad que andaba buscando. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es equivalente a calcular los zetas y luego hacer las restas, ocupando Excel. Y esto es lo que ustedes pueden ver acá. O sea, el z sería el z inferior, sería 155, menos el promedio que ustedes ven acá, que es 1,70, partido en este caso por el sigma de x, que sería 0,05. ¿Ya? Y entonces lo mismo sería para el z superior. Lo voy a poner solamente con otro color, que ahí tendría 65. Entonces con eso tenemos los dos límites de integración y entonces restamos las áreas, que sería lo que se hace en Excel, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir para acá. Y aquí estaría. Si se fijan, el z inferior de la altura entre 1,55 y 65 sería acá arriba, espero que se vea un poco, que sería el z inferior, 1,55 menos 1,70, 0,05, y lo mismo el límite superior. Entonces calculamos las probabilidades y restamos. Y si se fijan, y ahí pueden ver cómo se calcula la probabilidad, que es usar la distribución, el valor que te entrega Excel, ¿ya? Que te entrega directamente el área a la izquierda del límite, o sea, z menor a menos 3,01, que es equivalente a la altura menor a 1,55, hay, no sé, hay 0,1% de personas, y en el otro hay 16% de personas menores a 1,65. Entonces la resta me da 15,91%. ¿Ya? Entonces, cuando hago el cálculo por probabilidades, me da 15,91%. ¿Ya? ¿Qué es 15,91%? Que si observan es súper parecido al valor que obtuvimos haciendo cálculo de frecuencia.
¿Y por qué es eso? Bueno, por dos razones fundamentales. Uno, la primera, porque tengo muchos datos, tengo 1000 datos. Es un número muy grande. Y la segunda, porque efectivamente el histograma que les muestro en el Excel tiene un comportamiento normal. Entonces, a partir de ese supuesto, ¿ya? Entonces, a partir de ese supuesto, yo puedo entonces usar la distribución Z y está bien usada, porque efectivamente ese modelo de distribución se ajusta a los datos. ¿Ya? Pregunta, ¿se entiende? Cuénteme. Hagamos un dedo para arriba, coménteme de alguna forma si es que se entiende. El Cristóbal ahí pone dedito para arriba, gracias. Ya. Gracias, Cristóbal, por su participación. Entonces, efectivamente, contar cuando tengo muchos números o integrar es algo súper parecido. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es, estoy ocupando básicamente información que ustedes saben para luego aplicarlo a la siguiente parte, que es multivariable. ¿Ya? Entonces, si seguimos analizando, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta entonces que independientemente si es que usamos ahí, si es que usamos una conteo o usar la distribución normal, cuando tengo muchos datos estos valores van a ser súper parecidos, porque la frecuencia relativa, como les decía, tiende a la probabilidad cuando tengo un n que tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, por ese lado vamos en ese orden. ¿Ya? Pero ahora quizás podríamos hacer una pregunta un poco distinta. ¿Ya? O para relacionar estos conceptos de conteo simplemente, por ejemplo, con la probabilidad conjunta. ¿Ya? Y en este caso vamos a imaginarnos ya un segundo ejemplo, donde también vamos a añadir el resto de las cosas. Ya vamos a tener ahora, aparte de la PDF de la altura, también vamos a hacer lo mismo con la PDF del peso de las personas que medí y les decía, de su coeficiente intelectual. O sea, vamos a hacer este mismo procedimiento para cada columna que tengo, que les muestro acá. O sea, para la columna de la altura, hacerlo un poquitito más grande, está acá, para la columna de la altura, del peso y del coeficiente intelectual para cada una y uno de ellos. Y van a observar ustedes, me voy a ir moviendo por el Excel, que los histogramas que voy a observar son súper similares. ¿Ya? Porque claro, o sea, fijándose solamente columna a columna, por separado, uno va observando unas campanas que ya sea van a ser más chatas o más esbeltas. ¿Ya? Pero van a ser básicamente estas campanitas que tienen una forma normal. Entonces, eso implicará que al observar los datos, ¿ya? Van a identificar entonces que cada una de estas PDFs son normales. Y eso quiere decir entonces que para sus cálculos, usando la integral, lo único que necesitamos es la media de cada una de las variables, el coeficiente intelectual y su correspondiente sigma, para, por ejemplo, usar la distribución Z. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer algo un poco distinto. Y lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que existan estudiantes con una altura de entre 1,55, que es lo que están viendo ustedes en la pantalla, de 1,55, y al mismo tiempo que tengan un coeficiente intelectual que está entre 120 y 140? ¿Ya? Entonces, formalmente, ¿ya? Esto se debería hacer con una integral. Y en este caso la integral sería sobre una PDF conjunta, ¿ya? Que relaciona coeficiente intelectual y altura. ¿Ya? O sea, tendría que hacer un histograma con dos columnas, como les contaba. ¿Ya? Pero en el infinito. Y luego integrar con respecto a cada una de estas variables. ¿Ya? Pero lo que yo quiero hacer es, antes de resolver esta pregunta, porque no tengo idea, porque no sé cómo es esta forma, es ver si es que puedo hacer un conteo, para ver si puedo calcular un estimativo. Y ese conteo se puede hacer también súper sencillo. Si, por ejemplo, nosotras y nosotros usamos nuevamente esta opción de filtros y aparte de filtrar entonces entre 1,55 y 1,65, que es lo que hicimos acá, ¿ya? También hacemos un filtro entre 120 y 140 en el coeficiente intelectual. Entonces le ponemos un filtro que va a ir entre también, ¿ya? Y va a ser entonces mayor o igual a 120 y menor o igual a 140. Entonces aplicamos el filtro. Ya, vamos a aplicar este filtro. Ya. Entonces ahora este filtro acotó aún más. O sea, primero seleccionamos solamente a las personas con una determinada altura y luego esas personas las volvimos a
o seleccionar dentro de ese grupo aquellas que tuviesen una determinada característica de coeficiente intelectual. ¿Ya? Y entonces ese número es 26 personas. Ahí pueden ver allá abajo. Entonces podríamos decir que a partir de este conteo, ya, vamos a ir de nuevo para allá, vamos a decir, hay 26 personas que tienen al mismo tiempo 1,55 a 1,65 y tienen un coeficiente intelectual dado. ¿Ya? Eso implica entonces que existe un porcentaje que sería en este caso 26 sobre 1000. O sea, en este caso sería un 2,6% del total de personas que cumplen dos características al mismo tiempo. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a intentar relacionarlo ahora con este número que está acá. ¿Ya? Porque tendríamos que llegar a hacer esta integral. ¿Ya? Entonces, voy a volver al Excel y vamos entonces a irnos acá a los datos. ¿Ya? Y entonces vamos a preguntarnos. ¿Ya? Vamos a hacer algunas preguntas que son como bastante interesantes. ¿Ya? Entonces, si observamos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá que existe, vamos a hacerle un zoom, ¿ya? Si observamos, vamos a ver que si ahora usamos la PDF de el coeficiente intelectual, ¿ya? Entonces vamos ahora a irnos solamente al coeficiente intelectual porque ya hicimos el análisis con 1,55 y 1,65 y ya sabemos que solamente existe, de estas personas existe un 15,9% de personas que cumplen esa característica. Quisiéramos preguntarnos ahora qué porcentaje de personas, si nos fijamos solamente en la variable coeficiente intelectual, tiene esa característica, entre 120 y 140. ¿Ya? Y entonces, si usamos la PDF y hacemos el mismo ejemplo que hicimos para la distribución Z, vamos a observar que existe un 17,17%, un 17,2%, 17,17% de personas que cumplan esa característica. ¿Ya? Entonces, la idea de hacer este ejemplo y de revisar estos números es preguntarnos, ¿es posible a partir de estas probabilidades independientes, o sea, la primera sin mirar el coeficiente intelectual y la segunda sin mirar la altura, llegar a algo parecido a este 2,6%? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible o no? Multiplicando la... ¡Eco! Muy bien. ¿Quién fue? Súper bien. ¿Quién fue por ahí? No vi el... Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Efectivamente, Cristóbal. Multiplicando. ¿Y por qué piensa usted que sería multiplicando? Aparte, por supuesto, porque la multiplicación da ese número. No ¿Qué sé, es creen que yo me ustedes? acuerdo que cuando había como un i, había que multiplicar y en la Eco, otra sí, había que sumar. perfecto. Perfecto, ya. Eso es una regla mnemotécnica que nos sirve mucho para lo que queremos hacer. Así que bien, súper bien. Intentemos el concepto que dice Cristóbal, que efectivamente todos nos acordamos, ¿no es cierto? Cuando hay un i, uno dice por. ¿Ya? Intentemos ver qué significa ese por que dice Cristóbal. Entonces, para eso, la multiplicación, podríamos hacer el siguiente ejercicio, pero ahora con monos, para que sea más sencillo. ¿Ya? Entonces, pensemos que tenemos un conjunto de personas, las 1000 personas que están acá, y de esas 1000 personas, ya que están aquí mostradas con estos monitos, estas figuras, ya que corresponden finalmente al espacio muestral, son todas las personas que entrevistamos. ¿Ya? Entonces, en rojo están representadas las personas que cumplen una determinada característica. ¿Ya? Si pensamos que aquí en rojo representa la altura, entonces en rojo representarían las personas que están dentro de este rango. ¿Ya? Entonces, del total de personas, sabemos que habría un 15, ¿cuánto habíamos dicho? Un 15,9. 15,9% de personas que cumplen esa característica. ¿Ya? Y si nos fijamos ahora en el coeficiente intelectual, ¿ya? Solamente, entonces esas personas que son la misma persona, ahora las identificaríamos con otro color, porque son otras personas. Si se fijan, por ejemplo, acá lo que hice fue seleccionar a las personas que son más pequeñas como aquellas que cumplen la característica entre 1,55 y 1,65. ¿Ya?
Y eso sería entonces del total un 15,9% de ellas. ¿Qué es lo que estaba haciendo contando? Y ahora, si me fijo solamente en el coeficiente intelectual, marco a otras personas, porque esas otras personas no necesariamente cumplen, o sea, estoy fijándome ahora en la característica coeficiente intelectual, ya eso voy. Ya, y esa característica entonces está para el 17,17% de personas, ¿ya? O 17,1 que aparece acá, que sería el número que conté en este caso, cuando lo hago por conteo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué podríamos multiplicar? Entonces, cuando uno multiplica, yo me acuerdo de otra regla, Cristóbal, y al resto, ya que a mí me la explicó mi profe de matemáticas, que el i, o cuando existe una multiplicación, o sea, primero, cuando hay un i, generalmente hay una multiplicación. Y cuando hay una multiplicación, generalmente la multiplicación se puede reemplazar por un d, ya con una palabra d. ¿Y a qué se refiere con eso? Que es si yo, por ejemplo, multiplico este 15,9% por el 17,1, lo que estoy diciendo es que es el 17,1% de el 15,1. A eso me refería con el d. ¿Ya? Entonces, para hacer esta multiplicación y hacer esto, yo debería, entonces, cuando yo multiplico, decir que de este 15,9% del total de personas, existe un 17,1% de ellos que cumplen esta característica. Ahí uno multiplica. Esa es una regla también mnemotécnica. O sea, la multiplicación, que está generalmente relacionada con un i, asume que si es que yo tengo un subconjunto de personas que corresponde al 15% de ellas, el 17,1% de esas personas tienen esta otra característica. ¿Ya? O sea, si es que, por ejemplo, yo tomo a este subconjunto de personas rojas, ya entonces tomo a estas personas rojas que están acá, que representan en total el 15,9% de la población, entonces de ese 15,9% de la población hay 17,1% de personas que cumplen esa característica, en este caso del coeficiente intelectual. ¿Ya? Y eso es equivalente a la intersección de estas dos variables, ya que sería básicamente aquello donde yo tengo entonces que existe un determinado porcentaje de personas con una determinada estatura, ¿ya? Y hay otro determinado porcentaje, todo esto con respecto al total, que cumplen con un determinado 6. Entonces, para hacer esta multiplicación y decir entonces lo que yo les comentaba acá, que voy a asumir entonces que esta misma proporción que está con respecto al total también se mantiene en este subconjunto de personas. Pero para eso, para hacer esa multiplicación entonces, tendríamos que preguntarnos si se podría asumir que para el porcentaje de personas con CI entre 120 y 140, que tiene una determinada altura, esa proporción se mantiene. Hay algo que nos permita, por ejemplo, pensar de que si tomo a las 1000 personas con todas las alturas, ¿ya? Y entonces a esta persona con todas las alturas, selecciona a aquellas con un CI determinado, que me da un 17,1%. Pero ahora, si en vez de tomar a las 1000 personas, tomo las 159, y estas 159 que representan unas alturas específicas, le saco el CI, ¿habrá alguna diferencia con respecto al total? ¿Hay algo que me permita dudar de este 17,1%? O sea, que se mantenga la proporción de personas con un determinado CI para distintos rangos de altura. Porque si no hay nada que me permita dudar de ello, que se mantiene la proporción, entonces efectivamente lo que dice Cristóbal es válido. En el sentido de que al hacer esta multiplicación de 15,9 por 17,1, lo que estoy haciendo es primero seleccionar a las 159 personas y luego sacar el 17% de esas 159 personas. ¿Ya? Pero para eso habría que pensar si es que esta proporción de 17,1 podría estar influenciada por la altura. Porque si no está influenciada por la altura, entonces, independientemente de las personas que yo tome, que seleccione por altura, debiese esperar que el porcentaje de personas con distintos coeficientes intelectuales se mantuviera. Dicho de otra forma,
Si H no influye Sería bueno para ella también. en el coeficiente intelectual, entonces, independientemente del valor de H, la proporción de personas con distintos coeficientes intelectuales se va a mantener. Y como se mantiene, esa proporción también corresponde a la proporción total. Y entonces puedo hacer esa multiplicación. Así que si llega a pasar, ¿Ya? tengamos Y entonces, en ese caso, ya si uno multiplica, en este caso, ahora, la probabilidad obtenida de manera independiente para la altura, o sea, selecciono una proporción de personas, que en este caso corresponde al 15,1%, 15,9% de hecho. Y a ese 15,9 vuelvo ahora a seleccionar ahora un subconjunto de ellas que corresponde al 17%, ese 17% que correspondía al total también es válido dentro de este subconjunto. ¿Ya? Entonces, perdón, y antes de eso, el valor que me da acá es 2,72. 2,72, claro, 2,72 corresponde al porcentaje, cuando yo multiplico estas dos probabilidades por separado. Y ese número es súper parecido Sí, por favor. al 2,6%. La diferencia en ese 1% tiene que ver con que no tengo infinitos datos, sino que tengo 1000. Eso es todo, pero es súper parecido. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que esto se puede proyectar para cualquier tipo de variable que cumpla una característica, y es la siguiente. Cuando la variable h no afecta a la variable coeficiente intelectual, o sea, cuando la proporción de personas con un determinado coeficiente intelectual no depende de la altura de esas personas, entonces la probabilidad de que pasen dos cosas con h y con el coeficiente intelectual al mismo tiempo se puede calcular, en vez de usar esta función que es doble, que es difícil, ¿ya? Se puede usar como decía muy bien Cristóbal, como la multiplicación de dos probabilidades, como la probabilidad solamente de h usando la distribución normal para h, y haciendo lo mismo, multiplicando en este caso la probabilidad independiente, que se llama, cuando la veo solamente por un solo lado, de esta segunda probabilidad. Entonces, cuando h no afecta al coeficiente intelectual, entonces puedo calcular una probabilidad conjunta como la multiplicación de dos probabilidades independientes. ¿Y eso en qué se basa? En que esta proporción que yo les comentaba se mantiene independiente de la altura de las personas. ¿Ok? Cuando pasa esto, ¿ya? Cuando pasa esto, estamos en el caso de independencia estadística. A la Valeria. Y entonces podemos hacer un primer caso, que es un caso sencillo, pero que nos permite acercarnos al mundo de la estadística multivariable, de la siguiente manera. Cuando tenemos dos variables que son estadísticamente independientes, entonces la probabilidad conjunta se puede calcular como la multiplicación de las probabilidades independientes. Y detrás de eso, porfa recuerden que lo que estamos haciendo es asumir que las proporciones se mantienen, ¿ya? Y eso se puede verificar desde dos puntos de vista, los cuales son complementarios, la independencia estadística, los cuales tienen que ser complementarios. Se tiene que verificar primero y antes que todo, basado en el análisis criterioso. Y segundo, por supuesto, en indicadores estadísticos. Existen indicadores estadísticos que nos permiten identificar esto que yo les estoy comentando, ¿ya? Pero antes de eso siempre hay un análisis criterioso. Y en este caso, por ejemplo, Cristóbal, que dice que es la multiplicación de las dos cosas, aparte de, por supuesto, acordarse de cuando hay un i, generalmente uno tiene una multiplicación, el criterio también tendría que llevar a esa conclusión. Ahora, entendiendo que cuando uno pone un i acá, que lo relaciona con una multiplicación, lo que está haciendo es asumiendo esto, que las proporciones se mantienen. O sea que yo primero hago una selección por altura y luego aplico asumiendo este 17,1, asumiendo que esa proporción se mantiene. Por eso hago esa multiplicación. ¿Ya? Entonces ahora, Cristóbal y el resto. Cuando digamos que dos probabilidades, hay un i, entonces que se tienen que cumplir dos cosas simultáneamente, y lo relacionamos con una probabilidad, solamente vamos a multiplicar cuando las variables sean estadísticamente independientes.
¿Y eso en qué se basa? En el análisis y en el estadístico que me permite decir, en un número que me permite decir si hay independencia estadística. Pero ese número hay veces que da cosas que no corresponden y entonces ese número siempre, siempre, siempre se va a relacionar con análisis, ¿ya? Y ese análisis tiene que ver con por qué podría pensar, o intentar responder a la pregunta mejor, de que por qué podría pensar de que las personas con alturas distintas tendrían inteligencias distintas, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con algo que la estadística no nos va a entregar, que al contrario, eso es algo que va a complementar al análisis estadístico. Entonces, desde ese punto de vista, si antes de saber calcular este estadístico que nos permite identificar si hay independencia o no, nos preguntaran, ¿qué probabilidad hay que pase esto? Simplemente con lo que sabemos ahora diríamos, no existe ningún argumento, ninguna variable que nos permita, o ninguna relación causa-efecto que nos permita dudar de que esta proporción se va a mantener para distintas alturas, por lo tanto puedo asumir que existe independencia estadística, ¿ya? Y esa intersección, básicamente, y todo lo que yo les comento también se puede ver como la intersección entonces de dos conjuntos, otra forma de ver las cosas, que cuando intersectamos dos conjuntos lo que hacemos también es multiplicar estas dos proporciones, ¿ya? Y básicamente cuando lo vemos como la intersección de dos conjuntos, ahora esta multiplicación que antes veíamos como de manera secuencial, de primero seleccionar a las personas que tienen una altura y después aplicar la proporción que había calculado para todas las personas, también se puede ver como una intersección, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente, si lo quiero ver ahora como un todo al mismo tiempo, este cálculo, básicamente este cálculo que corresponde a la probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo es equivalente a marcar primero a las personas por altura, luego marcar a las mismas personas pero por coeficiente intelectual, ¿ya? Y entonces quedarnos con aquellas que cumplen esas dos características. Por ejemplo, esta persona y esta persona que está acá. Y entonces este 2,6% que obtuve contando o el 2,7% que obtuve mediante el cálculo con probabilidades corresponde a esta persona morada que cumple estas dos características con respecto al total. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si quieren verlo ahora como unidades, ya como para que la cosa quede así completamente, aún más claro aún, entonces, si lo vemos acá, como intersecciones, aquí estaría esta persona que dice coeficiente intelectual y altura con respecto al total. Pero si queremos verlo ahora como sacar primero de un subconjunto de datos y luego aplicarle el total, entonces básicamente podríamos decir que este 15,9% de personas representa el número de personas que cumplen una determinada altura con respecto al total de las personas. Hola, hola. ¿Ya? Y, por otro lado, este 17,1% es personas que tienen determinado coeficiente intelectual con respecto al total. Para hacer la multiplicación, que ustedes están viendo acá, ya que estamos observando que yo les puse acá la multiplicación de ellos, lo que tendríamos que hacer es asumir que esto también es equivalente a coeficiente intelectual con respecto a una determinada personas que tienen una altura. Y de esa forma, al multiplicar, tendríamos esto que está altura con respecto al total, que sería entonces el 15,9, altura con respecto al total, multiplicado por esta proporción, que sería 17,17, que sabemos que es CI con respecto al total, pero como el CI no se ve afectado por altura, también sería la proporción de personas con este determinado CI con respecto a una altura, rango de altura determinado. Entonces ahí sería entonces CI para una determinada altura, CI por una determinada altura respecto a las alturas, y entonces se nos irían estas alturas y quedaría entonces CI por una determinada altura respecto al total. Entonces, si lo queremos ver desde el punto de vista de las unidades, para poder hacer esta multiplicación, que se mantenga la proporción con respecto al total, quiere decir que este número de personas con un determinado CI con respecto al total, también es personas que tienen este determinado CI para una determinada altura respecto al número de personas con esa altura.
Entonces, con eso lo vemos desde distintos puntos de vista, ¿ya? Porque es bueno ver las cosas así para, de esa manera, que nos quede la idea en la cabeza, ¿ya? Y claro, si quieren ver un histograma, pero desde arriba, ¿ya? Así se vería, básicamente, ¿ya? Entonces, cada uno, por ejemplo, de estos puntos se podría transformar en una altura asociada a una frecuencia absoluta o relativa, ¿ya? Y entonces, si dibujáramos cada persona en el eje altura coeficiente intelectual, cada puntito representaría una persona. Y entonces el porcentaje de personas sería, en este caso, la que está seleccionado en este rango, ¿ya? Y en este rango podemos observar entonces que acá está el 2,6% de personas que cumplen estas dos características, con respecto al total de puntos, ¿ya? Ya, muchas formas de verlo, todos válidos. Entonces, si ahora nos queremos preguntar esto mismo, pero ahora, en vez de pensar en altura y coeficiente intelectual, pensamos en altura y peso, aquí quizás podríamos tener un problema. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo espero encontrar, si por ejemplo busco a personas bajas, es más posible o es más probable que estas personas bajas tengan un peso menor, vaya a haber un porcentaje de personas con un peso menor y un porcentaje menor de personas con un peso mayor, que va a ser más chiquitito. Y si al contrario selecciono a personas altas, entonces es de esperar que las personas con un peso menor sean en proporción más pequeño y existe un mayor porcentaje de personas con un peso mayor. Entonces, en este caso, existe una dependencia estadística, porque la altura afecta a la proporción de personas que pueden encontrar con un determinado peso. Y cuando pasa esto, no podemos aplicar esta multiplicación. ¿Por qué? Porque dependiendo de la selección que haga por altura, la proporción de personas con distintos pesos va a ir cambiando, ¿ya? Y eso es lo que viene a continuación de esta PPT, que por efecto de tiempo lo voy a mostrar solamente acá y luego les voy a mostrar la próxima clase con unos ejemplos para que podamos adquirir todos los conocimientos de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, perdonen aquí que este Excel se me fue el Zoom se me fue muy lejos. Ya, entonces, por ejemplo, si vemos el gráfico directamente de personas con peso y altura, acá vamos a ver algo súper interesante, ¿ya? Porque si observamos, mantenemos fijo el 1,55 y el 1,65, ¿ya? Y entonces evaluamos a personas que pesan entre 55 y 65 kilos, todas estas personas están dentro de ese conjunto, que va a ser un porcentaje grande, ¿ya? Pero si, por ejemplo, para el mismo peso, para un peso mayor, buscamos las personas que midan lo mismo, van a ser poquitas, va a ser una o dos. ¿Y eso por qué es? Porque porque la altura en este caso, el peso en este caso influye en la altura. ¿Ya? Y eso básicamente implica que los porcentajes no se van a mantener y por lo tanto no vamos a poder hacer esa multiplicación. ¿Ya? Entonces, como estamos en la hora, solamente terminar la clase comentándoles que lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos ejemplificar con estas mismas ideas, como este mismo ejemplo numérico, cuando existe dependencia estadística, ¿ya? Y cómo entonces, cuando tenemos dependencia estadística, básicamente no vamos a poder multiplicar y entonces ahí vamos a tener que usar entonces la función conjunta. Y ahí entonces vamos a pasar a la siguiente etapa donde vamos a evaluar cómo son las funciones conjuntas, ¿ya? Entonces con esto terminamos la clase de hoy. Les doy las gracias por su asistencia y por su participación. Gracias Cristóbal por ayudarme a ir haciendo un puesto un poco más, un poco mejor, más. Nos vamos moviendo más y al final de la clase les subo el video y les subo el Excel por si ustedes también quieren explorarlo, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen receso también y dense un tiempo mañana para ir a votar, que yo creo que es responsabilidad que tenemos que cumplir todas y todos, ¿ya? Que les vaya muy bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.
Vos.